Me acompaña el rabino Gustavo Kraselnik, él es rabino de la sinagoga Kol Sharit. Hoy es un día de la Shoah. Shoah significa tragedia, es lo que significa, ¿no? Shoah significa devastación. Buenos días, Fernando. Buenos días, Gustavo. Shoah significa devastación, es una palabra bíblica que utiliza Isaías, porque el término holocausto, que también es una palabra Y bíblica, por cierto, también de un hebreo fue el que un judío. correcto, que fue una primera percepción, es decir, holocausto se refiere a estas ofrendas animales que se quemaban totalmente en el altar y generaban una ceniza. Entonces, la primera percepción, me imagino al ver el horror de lo que significaron los campos de exterminio, de ver estas cenizas precisamente, llevó a esta asociación. Y la palabra se popularizó, ¿no? Y de hecho hablamos del holocausto habitualmente, pero un análisis un poco más frío pareciera entender que entonces es una ofrenda a Dios. Hay un deseo de Dios de una cosa así, lo cual obviamente No despierta, es cierto. despierta algún tipo de inquietud que no es apropiado. Por eso la palabra Shoah tiene esta neutralidad teológica, por llamarlo de alguna manera, y describe realmente una tragedia, una devastación. Un siglo XIX que termina con esos progromos, sobre todo en Rusia, y esa sensación siempre latente de que los judíos son distintos a todos nosotros. Pero ¿cómo se llega a la deshumanización que provoca que un vecino pues queme o ayude a que al vecino lo acaben, cuando yo creo que sobre todo los judíos alemanes tenían esa conciencia de que primero eran alemanes y después eran judíos? Bueno, la presencia judía en muchos países de Europa era milenaria realmente, ¿no? Sí. Ahora, es cierto que la dinámica medieval tenía sus particularidades en una sociedad estratificada y establecida generalmente en monarquías, ¿no? Siempre ha habido esta sensación de que el judío es diferente, porque obviamente el judío es diferente en el sentido que en una sociedad profundamente religiosa practica una tradición distinta. Ahora, la novedad, por llamarlo de alguna manera, que trae la Shoah es la sistematización masiva, porque un pogrom, con todo lo dramático y trágico que es en pequeña escala, sí, y tiene un factor que podemos discutir, cuánto hay de espontáneo y cuánto hay de preparación, pero al final es la turba enardecida la que sale a actuar. Aquí es un plan de gobierno, que era el gobierno dominante en Europa, y que encuentra aliados y cómplices que comparten esta visión y que entonces logran hacerlo a un nivel enorme, ¿no? De los 9 millones de judíos que había en Europa antes de la guerra, 6 millones son exterminados y éramos 18 millones de judíos en el mundo, o sea, 1 de cada 3 judíos es exterminado, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a esta situación? Sin duda confluyen varios elementos, ¿no? Hay que recordar que durante siglos hubo acusaciones infundadas, muchas veces provenientes de los púlpitos de las iglesias, sobre asesinatos rituales, la acusación de deicidio, que los judíos matamos a Dios, la peste negra causada por los judíos. Que es una cosa que yo nunca entendí. ¿Por qué le echan el muerto a los judíos y no teníamos esa sensación contra los romanos, por ejemplo? Contra los italianos, que fueron los que mataron a Jesús. Bueno, yo creo que eso es parte de la evolución de la necesidad del momento. O sea, cuando el Imperio Romano abraza el cristianismo, ya no podía ser tú no puedes, claro, identificarlo como el malo de la película, entonces ahí hay que poner el énfasis en otro lado. Entonces, volviendo a lo anterior, hay un resabio medieval, hay un antisemitismo cultural, económico, que emerge en finales del siglo XIX, principio del siglo XX. En Buenos Aires hubo un pogrom, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, en 1919, que era paradójico porque la clase alta acusaba a los judíos de ser los marxistas y sindicalistas que levantaban al pueblo, y la clase baja acusaba a los judíos de ser los grandes capitalistas que oprimían al pueblo. Al final confluían ambos. En ese sentido. Entonces, esta efervescencia, ¿no?, es canalizada por los nazis, que plantean en la necesidad de articular un discurso que les permita avanzar con su programa y etiquetar al judío como la antirraza, porque acuérdate que ellos tenían esta influencia de estas pseudociencias que planteaban una visión racial de la sociedad. Entonces el judío era la antirraza y que por lo tanto debía ser exterminado.
y yo asumo que nadie tomaba muy en serio estos conceptos, parecía propaganda política de campaña, pero los nazis llegaron al poder, Hitler llegó al poder y comenzó a implementar un programa, primero para expulsar a los judíos, y a medida que iba creciendo y ampliando territorio en Europa, Claro, había se que los topaba exterminarlos, siempre ¿no? al final en las fronteras. La cosa es que Ucrania, sobre todo los países bálticos y Polonia eran los lugares donde tenían la población judía más grande. Sobre todo cuando ellos invaden Polonia, se encuentran con 3 millones de judíos Correcto. ahí, que creo que los exterminan casi a todos. Sí, sí, creo que 300.000 sobrevivieron. O sea, el 10% de toda esa masa de gente. Y la gran pregunta es, todos esos resabios, todas esas premisas con las cuales se basó el Holocausto, ¿están vigentes? Bueno, hay una gran preocupación porque hoy en día vemos un resurgir de un fuerte antisemitismo, judeofobia en Europa, en Estados Unidos, que pensamos que habíamos superado esa etapa, y también otras expresiones de discriminación que conceptualmente funcionan de la misma manera, ¿no? Es etiquetar al otro, atribuirle las causas de todos los males de la sociedad, comenzar a discriminarlos y el proceso va increyendo, nunca se sabe cómo termina, ¿no? Hay fenómenos de islamofobia en Europa, hay fenómenos de persecución de cristianos en Medio Oriente, En África. en África también, temas de xenofobia que vemos, y no muy lejos de aquí, lamentablemente. Entonces, pareciera ser que la humanidad no sacó las conclusiones o no puso en práctica las conclusiones. Y el paso del tiempo, paradójicamente, y como conversábamos antes de empezar aquí formalmente, esta cuestión de la posverdad y los fake news, empieza a construir una narrativa alternativa y entonces se diluye este impacto que significó para la humanidad reconocer lo que había sucedido. No es casual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos haya sido 3 años después del final de la guerra. O sea, Claro. la humanidad entró en shock cuando se dio cuenta de lo que había llegado. Eso representa la Shoah. No es un tema judío, es un tema de la humanidad. Pero, por ejemplo, Primo Levi, que terminó suicidándose, muchos de los sobrevivientes de esta catástrofe terminan, pues, gente con ese peso, no pudo cargar ese peso en el resto de su vida. Y la pregunta es, que incluso al Papa Benedicto se lo hizo, ¿y dónde estaba Dios cuando estaba ocurriendo esto? El tema de la teología de la Shoah, ese es el término técnico, es un tema sumamente interesante y también, así como te decía, que la experiencia generó un shock en muchos campos, en la teología también, porque la pregunta que tú planteas es sumamente válida y despertó el interés y el pensamiento de muchos filósofos y líderes religiosos. Todo depende de cuál es la concepción de Dios. Si creemos que todo lo que ocurre es voluntad de Dios que juega ahí ajedrez con nosotros, habrá que explicar por qué sucedió. Algunos teólogos han planteado que esto fue una especie de castigo por distintas situaciones puntuales en el seno del pueblo judío. Yo no comparto, me parece bastante horroroso este punto. Extremo de castigo. Otros, por ejemplo, Martin Buber, el filósofo judío alemán, planteaba el tema del eclipse de Dios. Hay momentos en la historia en que Dios desaparece, y ahí hay la pregunta es, bueno, y justo en ese momento donde más se lo necesitaba, ¿no? Hay quienes plantean que Dios no interfiere en estas decisiones humanas, tenemos libre albedrío, y si los nazis y sus aliados llevaron adelante este plan, Dios no iba a parar ahí la historia para salvar, sino que esto es lo que los seres humanos en nuestra facultad tomamos como decisión. Están aquellos que sostienen que Dios de alguna forma fue la fuente de fortaleza que permitió a los sobrevivientes no solamente salir adelante, sino reconstruir sus vidas, y que de alguna manera esa energía es la que permitió el desarrollo posterior, ¿no? Hay distintas opciones, pero sin duda la pregunta es muy, muy valiosa. Las tragedias nos impactan a ese nivel y las catástrofes como esta nos obligan a hacernos la pregunta. Y lo que ha pasado, creo yo, es una redefinición de Dios. Interesantemente no cambió el balance entre creyentes y no creyentes. ¿No? El que era creyente antes de la guerra siguió creyendo. En general, los estudios que hizo Yad Vashem hace un par de décadas atrás, el Memorial de Jerusalén, ¿no? Hizo este estudio y demostró que el que era creyente antes de la guerra siguió siendo creyente y el que no era creyente
no era creyente. No. Siempre hay cruces, pero en general no tuvo un impacto a ese nivel, ¿no? Yo creo que una fe adulta y madura debe entender que este libre albedrío que tenemos tiene este precio, ¿no? Y que eso tiene que ver con la responsabilidad. Seríamos como niños, sino que cada vez que vamos a hacer algo malo, Sí. la mano de Dios dice, no, por aquí no, pero no funciona así, ¿no? Hoy se va a recordar la Shoah a las 3 de la tarde en la Asamblea. Sí, desde hace Sí, son unos 4 o años. 5 años la Asamblea Nacional tiene una sesión alusiva a la jornada, que está alineado con una decisión de muchos parlamentos en el mundo, y saludamos esta iniciativa de la Asamblea. La Defensoría del Pueblo mañana en la mañana tiene una exhibición fotográfica y un foro de reflexión sobre el tema. Es importante, yo creo que el gran aporte que tiene esta fecha conmemorativa, que es reciente, tiene menos de 15 años, ¿no? su establecimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es invitar a las sociedades a reflexionar sobre el tema, al impacto, cómo se llegó hasta ahí, porque esto trasciende lo judío. Esto es un tema que cualquier sociedad tiene que confrontar con su propia realidad, porque Alemania era la cima de la cultura europea, ¿no? Y llegó a donde llegó. Eso no quita entonces que nosotros, que somos sociedades mucho más imperfectas o menos desarrolladas, podamos ir exactamente. Bueno, Gustavo, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias. Bueno, Gustavo.